vamos con el siguiente video hecho de mí para mí, como todos los que hago. En este caso vamos con las habilidades de los primarcas, con la segunda parte de ese video, y en este caso continuamos, para no hacerlo muy largo, de una vez con el siguiente primarca, que es el más enojado de todos, nada más ni nada menos que Angrum, de quien sabemos que obtuvo al momento de su creación la habilidad de ser un empata capaz de absorber el dolor físico y mental de las personas que estaban a su alrededor, de sus aliados. Esta habilidad se sabe que la tuvo, pero también que la perdió al momento que en su esclavitud como gladiador le fueron colocados los clavos del carnicero, y por lo tanto realmente lo que se sabe de su uso fue mínimo, y la perdió al momento, como ya dije, de que le fueron instalados los clavos del carnicero. Después de Angrum seguimos con el papucho de papuchos, con Guilliman, que quien, dependiendo cómo lo veamos, tiene una de las habilidades más rotas de todo 40k, que es su capacidad de organización y el ver el esquema de todas las cosas, que comparadas con habilidades como las de ver el futuro o mover cosas con la mente, no parecen tan interesantes, pero sí es muy útil, y no por nada fue el primarca leal elegido por Workshop para regresar cuando el imperio se tambaleaba. Y es que con esa habilidad él logró poner en orden y rescatar hasta donde le fue posible al imperio de ese caos en el que se encontraba sumergido, y darle una nueva esperanza de desarrollo. Lógicamente que también eso depende del guionazo y de que Workshop no va a dejar caer al imperio, porque sería terminar con Warhammer 40k, pero igual hacen regresar a Guilliman porque era el único dentro de las habilidades que poseen cada uno de los primarcas que podía lograrlo. Como digo, no es una habilidad muy interesante, muy llamativa, pero sí tiene sus aplicaciones dentro del contexto del gran conflicto que enfrenta la humanidad. Después de Guilliman seguimos con Mortarion, que en su caso la habilidad más destacada, o a la que se le ha hecho más mención, es a su capacidad de resistencia física, a su fuerza. Se le conoce como uno de los primarcas más fuertes y resistentes. Es así que en su enfrentamiento con Yagatai Khan, el Khan acertaba más golpes que Mortarion, pero estos golpes no tenían tanta efectividad en él, porque se supone que era mucho más resistente, que era mucho más fuerte. Después de Mortarion vamos con otro primarca cuya habilidad es demasiado conocida, que es Magnus. Todos sabemos que es uno de los psíquicos más grandes de la galaxia, uno de los más poderosos, aún antes de haberse convertido en un príncipe del caos. Y tan es así que el mismo emperador tenía como misión para él ocupar el trono dorado y mantener la telaraña abierta, cosa que fracasó por la estupidez del mismo Magnus. De Magnus vamos con mi calvo favorito, y a pesar de que a muchos no les agrade, para mí fue la elección perfecta para ser el villano principal durante la herejía, principalmente por su don dado por el emperador, que era emanar un aura que le permitía ganarse la confianza y el apoyo de casi todos. Habilidad que no necesariamente era muy llamativa como las de otros de sus hermanos, pero es muy útil, porque si no hubiera obtenido no solo la confianza de los primarcas leales y de los primarcas traidores en su momento, no hubieran podido engañar a unos y convencer a otros. De
Horus, vamos con el chupamedias por excelencia de los dioses del caos, Lorgar, quien es considerado dentro del canon o por la mayoría de nosotros los fans como el primarca más débil físicamente de todos, aún siendo ahora un príncipe del caos. No es considerado como uno de los más poderosos, pero sí se sabe que tenía habilidades psíquicas aún antes de ser un primarca traidor, grandes habilidades psíquicas, y también que poseía un don de palabra muy parecido al de Horus, capaz de convencer a las personas, solo que ese don que tenía de convencimiento se veía manchado más entre sus hermanos por su religiosidad extrema, por su adoración extrema hacia el emperador, lo que provocaba que sus hermanos no se sintieran cómodos o no se sintieran atraídos por él. De Lorgar vamos con el peluche de peluches de los primarcas, Vulcan, quien ya a estas alturas la mayoría debemos de saber que su principal habilidad heredada del emperador fue la de convertirse en un perpetuo, un ser casi inmortal, el único entre los primarcas. Y además de esa habilidad, también se sabe que Vulcan era el más fuerte de todos los primarcas en cuanto a poderío físico. Después de Vulcan, vamos con el Batman espacial, con Corvus Corax, a quien se le reconocía la habilidad de convertirse uno con la oscuridad y también la capacidad de volverse completamente invisible en presencia de otras personas o incluso de máquinas. Un nivel de ocultamiento que Konrad Curze, por ejemplo, envidiaba y que solo él tenía. Y llegando ya a los últimos primarcas, llegando a los gemelos Alpharius y Omegón, poco se conoce de ellos, como es de esperar. Incluso no sabemos cuál de los dos es el que está vivo realmente, pero de las habilidades que sí se conocen sobre ellos, básicamente la más conocida, que no tienen otros de sus hermanos, era la capacidad de darles de beber a su sangre a sus astartes, con lo que les permitían adquirir muchas de las características que Alpharius y Omegón poseían, incluso a tal nivel que sus astartes podían hacerse pasar como Alpharius o Omegón en los momentos que así fuera necesario. No solo adquirían el conocimiento de los primarcas, sino también parte de su fuerza y de sus habilidades para la lucha. Y así llegamos al final de las habilidades de los primarcas. Yo sé que podía haberlo hecho en un solo video, pero realmente no quiero que pasen de más de 12 minutos, no quiero videos muy largos. Y recordemos que aquí estamos hablando de las habilidades de los primarcas antes de convertirse en traidores y ascender a príncipes del caos, o antes de despertar o regresar después de miles de años de no estar dentro del universo de Warhammer 40k. Estamos hablando en este caso, en el caso de Guilliman y de León, que aún no se sabe del todo con qué habilidades pudieron haber regresado, más en el caso de León, que despertó tan recientemente y no se conoce mucho de lo que trae consigo para el universo de Warhammer 40k. De esta forma llegamos al final del video. Nada más dejarles dicho que para el próximo video que haga vamos a referirnos principalmente a algunas preguntas o teorías que andan girando por ahí sobre Warhammer 40k, que se nos venden como que si fueran reales
o fueran parte del canon, pero hasta donde sabemos todavía Games Workshop no las reconoce como tales. Son teorías que yo he visto que en muchos videos, que en muchas páginas nos las venden como que fueran ya parte del canon de 40K, pero realmente no lo son. Son teorías muy interesantes, muy llamativas, pero que esa idea de que ya son oficiales es mentira. Entonces vamos a hablar de ellas, de algunas de esas teorías para dejarlas claras. Ok, de momento hasta aquí llegamos y hasta luego.